Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, agradeceros a que a estas horas estéis en la webinar, que yo creo que es muy importante, 360 grados en torno al abordaje integral del paciente fumador. Tengo la suerte y el privilegio de presentar a Francisco José Ballester Mechó, que es farmacéutico comunitario y formador en cursos de tabaquismo para sanitarios. Tiene su oficina de farmacia en Villarreal, Castellón. Yo tuve la suerte de conocerlo pues, cuando yo era vocal de Jaén, de oficina de farmacia, y él era de Castellón. Y aparte, pues me es especialista en análisis clínico, miembro del grupo de abordaje del tabaquismo de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, miembro del grupo de respiratorio y tabaquismo de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Comunitaria, SEFAC. Tiene una consulta en la farmacia de ayuda y acompañamiento desde hace más de 18 años. Y él lo que me dijo, lo que cuando hablé con él para este tipo de webinar, es que iba a ser muy práctica. Es decir, que él sabía que todo el mundo ha hecho cursos, todo el mundo ha ido a ponencias, pero al final es que él quiere que salgamos de aquí pues prácticamente para podernos a trabajar dentro de una hora y media, vamos, si fuera posible. Pero eso quiere decir que va a ser muy práctica y muy enfocado en el paciente y cómo hacer las cosas. Bueno, pues sin más preámbulo y disculpándome por el tema de que no funcione su cámara, la sesión va a ser grabada, es decir, que dentro de aproximadamente una semana la tendréis en la web de farmacéutico y cualquier pregunta que hagáis la subís al chat y luego yo se la pregunto a Paco y Paco. ¿Vale? Pues sin más preámbulo, muchísimas gracias y os presento a Paco. Muchas gracias, Paco. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos, bienvenidos a esta webinar. Por mi parte, agradecerte, Juan Enrique, a ti y a la Vocalía Nacional y al Consejo General su interés por el tema de la deshabituación al tabaco y por la oportunidad que me brindan de transmitiros este enfoque integral en el abordaje de nuestros pacientes fumadores. Como veis, aquí está más o menos mi currículum. Pues nada, desarrollo mi labor profesional sobre todo en el grupo de abordaje del tabaquismo de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria y pertenezco a SEFAC, esta sociedad científica hermana, y sobre todo al grupo de respiratorio y tabaquismo, del cual me enorgullece formar parte y desde aquí les envío un saludo. Bueno, con la Vocalía Nacional concebimos este webinar como un modelo didáctico y de conceptos a entender para integrar en la práctica diaria. Por una parte, he intentado dejar bastante texto en las diapositivas para que podáis consultar, ya que va a quedar grabado. También compartir con la Vocalía los objetivos dirigidos de pleno a favorecer y aumentar la implantación de la deshabituación al tabaco en las farmacias. Bueno, y nada más, os deseo que la webinar os guste y os resulte estimulante y aumente vuestro interés. Vamos a ella. ¿Qué es lo que dicen los expertos y qué hay que tener en cuenta para acompañar a un paciente en un intento serio para dejar de fumar? ¿Cómo hacer que el paciente se sienta seguro, confiado y con la tranquilidad de recibir una asistencia sanitaria al más alto nivel profesional en vuestra farmacia? Voy a intentar dar respuesta a estas dos preguntas. A modo de nexo de unión, he hecho este índice en el que hay tres temas fundamentales. Uno, ¿por qué interesa trabajar a la farmacia en deshabituación al tabaco? Que lo veremos al final. Los 5 pilares fundamentales de la deshabituación al tabaco: la motivación, el tratamiento, el acompañamiento profesional y el seguimiento farmacoterapéutico, los cambios conductuales y la prevención de recaídas. Y al mismo tiempo iré desarrollando un caso clínico común captado en el mostrador de una farmacia. Primero que nada, ¿cómo podemos conseguir pacientes para nuestro servicio de deshabituación al tabaco? Hay tres formas. Una de manera pasiva pero sistemática, que es desarrollando pues, una campaña
para preguntar a usuarios de determinados productos relacionados con daños de tabaco, pues jarabes para la tos, productos para la garganta, productos para la higiene dental, en fin, una serie de productos y desarrollar una campaña pues, en el mostrador. Después, de manera activa, desarrollando una campaña de publicidad de nuestro servicio de desaviación al tabaco, bien en redes sociales, bien en cartelería o folletos para entregar a los pacientes. Y luego hay otra manera de captar pacientes que es de manera indirecta, que es lo que siempre se ha comentado como el boca a boca. Un paciente que envía a otro para que venga a nuestra farmacia a realizar deshabituación al tabaco. Vamos a meternos, de hecho, ya en el caso clínico. Hay una regla que es la regla de las 5 A's, que es averiguar, aconsejar, apreciar, ayudar y acordar, y que vamos a desarrollar en esta primera diapositiva. Estamos en el mostrador de la farmacia, estamos en una campaña de estas que hemos diseñado y preguntamos a un señor que pregunta por un jarabe, averiguamos, primera regla, si fuma. Nos contesta que sí y aconsejamos el abandono del tabaco y hasta incluso podemos dar información por escrito sobre ventajas de abandono del tabaco. Luego, en el mismo mostrador aún, apreciamos si estaría dispuesto a hacer un intento serio de dejar de fumar y si el señor nos contesta que sí, pues ya en una zona donde se puede hablar con tranquilidad y se esté más sentado y todo esto, pues podemos ya ayudarle. O sea, en la zona de atención farmacéutica, ofrecer este abordaje integral que ahora vamos a ver. Explicarle los 5 pilares fundamentales, imprescindibles para tener éxito, y acordar con él, si le parece bien, es una primera consulta. Cuando a los pacientes les explicamos estos 5 pilares en los que se va a basar su abordaje, normalmente suelen quedar, en fin, fascinados porque decir, ¿esto lo hacéis en la farmacia, todo esto? O sea, es una cosa pues nueva. Esta diapositiva que os presento ahora, la del nuevo edificio de la deshabituación al tabaco, es el centro de esta charla. El nuevo edificio apoyado en 5 pilares imprescindibles. La motivación como motor de cambio que hace que el paciente avance para cambiar la conducta. El tratamiento como la forma de tratar la dependencia física, es el único pilar que se va a dedicar a esto. Y aparte, con una función principal que es la de estabilizar al paciente y permitir que haga el cambio de fumador a no fumador con tranquilidad, sin síndrome de abstinencia, sin mono, sin ponerse nervioso y todo esto. Tenemos primer pilar, motivación, segundo, tratamiento. Tercer pilar, el acompañamiento profesional y el seguimiento farmacoterapéutico. Todo esto en uno. El cuarto pilar, los imprescindibles cambios conductuales que hay que desarrollar para hacer frente a los hábitos y a las situaciones que llevan a fumar al fumador. Y por último, la prevención de recaídas, que es lo que nos va a dar una abstinencia a largo tiempo. La prevención de recaídas y la motivación. Continuamos con el caso clínico y estamos en la fase inicial de preparación. Tenemos al paciente, un paciente de 53 años, es fumador, fuma 25 cigarros al día, ha pensado a veces en dejar de fumar, pero nunca se ha decidido. Ha tenido varias bronquitis y ahora presenta cuadros de tos insidiosa, a veces nota fatiga cuando desarrolla ejercicio físico, no tiene otros problemas de salud y su ocupación es ser comercial. Si queremos averiguar lo respecto al primer pilar, la motivación, la manera de saber la motivación es simplemente preguntar por qué quiere dejar de fumar. Y anotamos los motivos. Él nos comenta que su médico le ha insistido varias veces en que debe dejar de fumar. A él le preocupan sus varias bronquitis de repetición. Le preocupa que cuando hace ejercicio a veces nota fatiga.
También tiene un ambiente familiar tenso por fumar y a veces esto desemboca en enfados familiares. Y también nos comenta pues, que fumar le cuesta al mes 200 euros, son 25 cigarros al día. Vamos a abordar la motivación, este primer pilar, en este paciente. Y vamos a hablar un poco antes sobre un poco de teoría. Para explorar la motivación, pues tenemos un impreso que se lo daremos. Ya hemos anotado en principio lo que él nos ha comentado, pero este impreso se lo enviaremos, se lo daremos para que lo rellene en casa, lo piense todo bien pensado y veremos a ver qué motivos escribe y si son los mismos que nos ha dicho. Vuelvo a comentar que la motivación es el motor interno para efectuar los cambios en el paciente y una cosa que hay que tener muy claro, nosotros no creamos su motivación, él viene con su motivación, que es la que nos ha contado. Nosotros lo que hacemos es reforzar su motivación aportando nuevos puntos de vista sobre sus motivos. Esto hay que tenerlo claro. Apoyamos información, aportamos información para ayudarle a su motivación. Todo esto, la manera de dirigirnos y hablar de motivación con el paciente es la entrevista motivacional, que es un tipo de entrevista clínica que se gasta por muchos médicos, se gasta para muchas facetas de la medicina y se utiliza sobre todo para hacer cambios pues, a nivel motivacional en pacientes. La entrevista motivacional, como toda entrevista clínica, tiene unas bases que es imprescindible respetar. Es la manera de orientarnos para hablar con el paciente sobre su motivación. Estas bases, que las vamos a ver una a una, son expresar empatía, crear la discrepancia, evitar la discusión, dar un giro a la resistencia y fomentar la autoeficiencia del paciente y la toma de decisiones correctas. Vamos a verlo. Expresar empatía. La empatía es estar al lado de una persona, escucharle, tener una actitud positiva de colaboración, intentar colaborar para resolver sus problemas, hacer una escucha reflexiva, hacer como un efecto espejo y rebotarle afirmaciones que ha hecho, dirigirnos a él con preguntas abiertas, no juzgar. Esto es expresar empatía. Crear la discrepancia. La discrepancia se crea a partir de la ambivalencia del paciente. Todo fumador tiene una ambivalencia en la cabeza. Por un lado, por ejemplo, sabe que le gusta fumar y por otro, pues por medio, ha oído por 50.000 sitios, pues que fumar es muy peligroso, puede acarrearle enfermedades muy severas y, en fin, y que puede ser fatal para su salud. Esta ambivalencia psicológica que se crea en el paciente hay que explorarla, hay que diseccionarla, ver los aspectos positivos de la ambivalencia, ese miedo a las enfermedades, ese miedo a enfermar y hacer que los aspectos negativos, eso de que me gusta fumar y tal, pues se desarrollen a menos. Evitar la discusión. Durante la entrevista motivacional, hablando con el paciente expone ideas, algunas pues no son opiniones fundadas y nosotros pues tenemos que en un momento dado plantarnos en nuestras opiniones, mostrar las diferencias de opinión respecto a las que él emite, pero evitando en todo momento una discusión franca. Luego dar un giro a la resistencia. Las resistencias o barreras son algunos aspectos que el paciente crea para evitar los cambios. Él está en una zona de comodidad, entre comillas, en la que pues, está su vida instaurada y, claro, cualquier cambio supone en él un trabajo y unas cosas porque no está de entrada hecho. Entonces, a veces desarrollan barreras y cuando desarrolla una barrera, pues hay que proponer opciones
o hasta incluso en un momento dado, si no vemos salida, dejarlo pendiente, dejar pendiente el argumento para otro momento. Os pongo un ejemplo para que lo entendáis. Por ejemplo, en una persona pues se está hablando de los cambios buenísimos que hace para dejar de fumar, y en un momento dado la persona pues dice, ay, es que yo si dejo de fumar engordo, y entonces es un problema gravísimo para mí, y yo dejar de fumar no lo tengo muy claro. Entonces, esto es una barrera que ha hecho el paciente, barrera basada en un falso mito, que es engordar durante el proceso de abandono del tabaco, pero que con las opiniones fundadas, diciéndole que esto, si se hace de manera individual y sin ningún control facultativo, pues la persona puede engordar de manera desmesurada, pero que con un control facultativo, pues sí que puede estar a la altura y puede no engordar lo que ella dice. Esto es darle el giro a la resistencia. Luego, fomentar la autoeficiencia es para que el paciente sea más eficiente y tome decisiones correctas y para conseguir el cambio. Bueno, estamos hablando de motivación propia del paciente, de cómo aportar aspectos para fortalecer esa motivación, pero aparte estamos hablando de refuerzo motivacional, que son cosas que hacen que el paciente considere para reforzar su motivación y hacer el cambio. He copiado aquí simplemente pues, un anexo del grupo de abordaje del tabaquismo de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, que está muy completo, sobre beneficios del abandono del tabaco. Aquí tenemos beneficios a partir de las 6 horas, se normaliza la tensión arterial y el ritmo cardíaco, se normaliza la temperatura de las manos y de los pies, tenemos beneficios a partir de las 12 horas, tenemos beneficios a partir de las 24-48 horas, y hasta incluso se llega a beneficios a partir de los 10 años, como el riesgo de morir por cáncer de pulmón, que es igual al de las personas no fumadoras, o la reducción a niveles equiparables a los que nunca han fumado de padecer cáncer de boca, laringe, esófago, vejiga, riñones y páncreas. Estos beneficios del abandono del tabaco se han de trasladar al paciente pues, en un folleto y pues, que vaya incorporando a su motivación. ¿Cómo medimos la motivación de un paciente? ¿Se puede medir? Pues se puede medir, sí. Tenemos el test de Rismond, es muy utilizado, aunque para mí el test de Rismond lo que aporta es una estimación. Os aclaro lo que quiero decir. O sea, cuando el test de Rismond, que son estas preguntas que hay aquí a la derecha, sale una puntuación alta de 9 o de 10, o sea, una motivación muy alta, pues está claro que el paciente está motivado para continuar con el proceso de deshabituación al tabaco. Pero si tiene una motivación moderada o una motivación baja, pues hay que empezar a trabajar la motivación, su propia motivación, hasta que la tenga clara y pueda continuar en su proceso. La persona que se dedica a ayudar a gente a dejar de fumar acaba captando la motivación subjetiva que él localiza del paciente en la manera de expresarse, en la fortaleza de sus argumentos. Ahí se puede localizar una motivación que es diferente a esta del test de Rismond también. Bueno, volvemos al caso clínico, continuamos en la fase inicial de preparación y ¿qué es lo primero que se manda a una persona que está en la consulta ¿cuál es el primer ejercicio que se le dice que tiene que hacer? Son los ejercicios de desautomatización. Buscan desautomatizar la conducta impulsiva de encender un cigarrillo y hay que trabajarlos. El primer ejercicio de desautomatización es muy sencillo, muy sencillo. Consiste en cuando el paciente ha decidido encender el cigarrillo, decirle que se espere a encenderlo. Nada más simple que eso. Los pacientes se le pide al paciente que como mínimo aguante 1 minuto
y máximo no hay. Probablemente los pacientes lo que hacen es ir aumentando el tiempo de espera. No estamos pidiéndole que cese de fumar. Este cigarrillo, pasado el tiempo de espera, se lo puede fumar, pero tiene que hacer esperar al cigarrillo. El segundo ejercicio de desautomatización es que no fume en ayunas y que desarrolle otras conductas para evitar el fumar en ayunas, que es muy frecuente en algunos fumadores. El tercer ejercicio consiste en que después de desayunar, después de comer o después de cenar, esté entre 5 y 10 minutos sin encender el cigarrillo. Y luego el cuarto ejercicio consiste en, a partir de ahora y durante todo el proceso de deshabitación, porque va a ser una cosa también que vamos a utilizar en la prevención de recaídas, que nunca pida cigarrillos a nadie y que tampoco acepte cigarrillos de nadie. Bueno, la tercera cosa que vamos a entregarle es la hoja de registro de cigarrillos diario. Hemos hecho los ejercicios de desautomatización, le hemos entregado la hoja para que reescriba sus motivos en casa y ahora le entregamos esta hoja de registro de cigarrillos, un documento importantísimo. ¿Qué es lo que va a hacer el paciente con esto? Pues a la izquierda tenemos la columna de los cigarrillos numerados, 1, 2, 3, va a apuntar el primer cigarrillo a qué hora se lo fuma, el nivel de deseo, el nivel de deseo 1, escaso deseo, nivel de deseo 2, deseo medio, y nivel de deseo 3, un deseo muy fuerte de fumarse el cigarrillo. El lugar donde se lo fuma, la actividad que está desarrollando y, cuando lo acaba de fumar, el nivel de gratificación. Eso de todos los cigarrillos de un día. La columna que pone conducta alternativa, de momento la dejaremos en blanco y la rellenaremos más adelante. Pasada esta primera consulta, pasan 5 días y el paciente acude a la segunda consulta. Como veréis, el modelo de las consultas se tratan unas revisiones y unas cosas a hacer. ¿Qué revisiones hacemos en nuestra segunda consulta? Pues dudas o dificultades que haya podido tener el paciente, le preguntamos si continúa desautomatizando, nos dice que sí, si ha rellenado la hoja de motivación, la ha rellenado y resulta que aparecen 2 motivos nuevos que no nos dijo cuando hablamos la primera vez con él sobre motivación. Nos dice un motivo que detesta oler a tabaco cuando entra en los comercios y otro motivo es que se ve atrapado por el tabaco y que su vida depende demasiado del tabaco. De aquí puedo fumar, de aquí no puedo fumar y tal. Tenemos 2 motivos más, o sea, es un paciente muy motivado y por muchos motivos. Después le decimos que se ha rellenado el registro de cigarrillos diario y lo ha rellenado. En esta segunda consulta hablaremos sobre sus motivos, analizaremos uno a uno los que podamos, a lo mejor no todos, y aportaremos información a algunos. También rellenaremos la ficha del paciente. La ficha del paciente pues lleva unos datos de contacto, lleva unos datos, por ejemplo, lleva un dato muy importante que es el peso inicial. Durante todo el proceso de deshabituación al tabaco tenemos que controlar la ganancia de peso que ya de manera natural se produce. Tenemos aquí unos datos de cardiovasculares, de riesgo cardiovascular, la presión, diabetes, hiperlipemia, colesterol. Tenemos datos sobre si realiza ejercicio físico, sobre si tiene una vida sedentaria, sobre la profesión, sobre la convivencia, si vive con familia, si tiene hijos o si vive en soledad. Este aspecto, el de la soledad y el tabaco, son un tema aparte. El tabaco a veces con una persona que vive sola se convierte en la madre, el padre, la mujer y algún hijo. Luego tenemos un registro de una serie de patologías relacionadas con daños por tabaco, pero también otras relacionadas con incompatibilidades con algunos tratamientos contra el tabaco, como por ejemplo la vareniclina, el bupropion, la citisina o la misma terapia sustitutiva de nicotina.
También tenemos un dato muy interesante en mujeres, si toman ovulatorios. Sabéis que los ovulatorios en personas que fuman, pues elevan mucho la cantidad de probabilidad de hacer cuadros de coagulación. Luego también tenemos una parte dedicada al hábito tabáquico, qué tipo de tabaco fuma, hasta incluso si fuma cigarrillo electrónico, y ya hemos tenido casos de deshabituación a nicotina de cigarrillo electrónico. La concentración del líquido de nicotina, si el paciente ha intentado previamente dejar de fumar, los intentos previos, el método de deshabituación que ha utilizado y hasta incluso los motivos de recaída que ha tenido. Como fin de la segunda consulta, pues hemos reforzado la motivación del paciente, hemos usado la entrevista motivacional, hemos revisado las técnicas de desautomatización, el registro de cigarrillos diario, que lo ha hecho, pero lo tenemos pendiente de evaluación. Le hemos hecho el test de Richmond, una motivación alta. Le hemos hecho el test de Fagerstone, que lo veremos ahora, que nos indica la dependencia física, un test muy importante. Y hemos hecho la ficha del paciente cumplimentada. Continuamos con algo de teoría sobre el tratamiento, el segundo pilar del tratamiento. ¿Cuál es la función del tratamiento? Como hemos dicho ya, la función del tratamiento es tratar la dependencia física. Es el único pilar que cumple esta característica. Aparte, tiene una función que es la de mantener al paciente suficientemente estable para que pueda realizar con tranquilidad el cambio de fumador a no fumador. Evitar la aparición del síndrome de abstinencia y el craving, que es, como sabréis ya, pues son momentos intensos de ganas de fumar. Y como dice el público en general, pues el mono, evitar la presencia de mono. Una última cosa, se han hecho estudios y se ha visto que los estudios demuestran que aquellos intentos de ganas de fumar realizados con tratamiento farmacológico se aumenta en un 50% la probabilidad de abandono del tabaco frente a un intento sin tratamiento farmacológico. Continuamos con la fase inicial de preparación y el caso clínico. Tenemos el test de Fagerstone, que seguramente ya conoceréis mucha gente. Es un test que nos indica la dependencia física y esto pues, nos va a indicar algo también para el tratamiento farmacológico y la posología. Este test es un test interesantísimo, a mí me encanta. Los médicos utilizan un test de Fagerstone reducido, que solo contempla la pregunta número 1, cuánto tiempo tarda el paciente en encender el primer cigarrillo desde que se levanta, y contempla la pregunta 4, cuántos cigarrillos fuma el paciente al día. Este test reducido que utilizan los médicos tiene una puntuación máxima de 6 y para ellos un 5 y un 6 es una dependencia alta. A mí me gusta el test tal como es, el largo, porque es un test que se utiliza desde hace muchísimo tiempo, se utiliza en todo el mundo, y aparte de bueno es que cada respuesta, cada ítem ha sido después validado con la evolución del paciente en la evolución histórica de su deshabituación al tabaco. Aquí tenéis, son unas preguntas muy sencillas. Si resulta difícil no fumar en sitios donde está prohibido, ¿qué cigarrillo es el más importante para usted? ¿El primero de la mañana o cualquier otro? ¿Cuántos cigarrillos fuma al día? Si fuma más por la mañana que durante el resto del día. Y si cuando está tan enfermo aún continúa fumando. Una no dependencia es un resultado entre 0 y 2, una dependencia baja 3 a 4, una dependencia moderada 1 a 4 a 6 y una dependencia alta un 7 a 10. Recordaros que uno de los criterios para financiación de los tratamientos que había del Champix y del Bupropion y actualmente del Todacitán, la citisina, para que entren financiados es tener un resultado en el test de Fagerstone superior a 6, o sea, una dependencia alta. Bueno, en cuanto al arsenal para el tratamiento,
Recordaros, bueno, ya sabéis que son productos sin receta médica, los de la terapia sustitutiva de nicotina, y que el farmacéutico puede prescribirlos sin receta. Está perfectamente capacitado para prescribir esto. Tenemos diferentes presentaciones, parches de nicotina de 24 horas, de 7, 14, 21 miligramos, y parches de 16 horas, de 10 y 15 miligramos. ¿Qué diferencia hay entre los parches de 24 horas y los de 16? Pues depende. Por ejemplo, si una persona pues, tiene insomnio, pues un parche de 16 horas se lo quitará pues, sobre las 8 de la tarde a lo mejor, o las 7 de la tarde, y probablemente duerma mejor. Si no tiene insomnio y se levanta a primera hora de la mañana y enseguida fuma, un parche de 24 horas le dará protección a esas primeras horas de la mañana y podrá hacer frente a esas ganas de fumar a primera hora. Aparte tenemos comprimidos de nicotina de 1, 2 y 4 miligramos, de diferentes marcas también. Tenemos chicles de 2 y 4 miligramos y remarcaros una cosa, que el chicle de 2 miligramos únicamente se absorbe 1 miligramo y en el chicle de 4 miligramos únicamente se absorben 2 miligramos. Y luego únicamente tenemos un spray bucal de nicotina líquida de una marca. La nicotina líquida es una forma que es rápida y es muy buena para el tratamiento del craving, esas ganas intensas de fumar que aparecen en un tratamiento con formas más lentas. Es muy bueno porque con 2 pulsaciones y en un espacio entre 30 segundos o 1 minuto, quita las ganas de fumar. También recordaros, bueno, también os comento que con la pandemia hubo gente que compró este spray bucal, no siguió las instrucciones del fabricante y cuando hubo que retirar el número de dosis, se quedaron enganchados y yo he tenido casos de pacientes enganchados al spray bucal de nicotina, que los hemos abordado pues con una terapia con formas de liberación lenta. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a prescribir una terapia sustitutiva en nicotina? Lo primero, pues, las contraindicaciones de la propia terapia. La terapia sustitutiva de nicotina es un método buenísimo. Yo diría que, me voy a sincerar, tan bueno como otros tantos, pero tiene unas contraindicaciones. Hay contraindicaciones, por ejemplo, de formas orales, pues que cuando hay presencia de cuadros clínicos como gastritis, esofagitis, úlcera péptica, inflamaciones orales, pues no estarían indicados. Luego, por ejemplo, las formas de parches transdérmicos, pues cuando hay una dermatitis, pues tampoco estaría indicada. Y luego hay contraindicaciones de toda la terapia sustitutiva con nicotina. Son contraindicaciones generales. Tenemos el infarto agudo de miocardio, el accidente cerebrovascular, algunas arritmias graves, convulsiones, úlcera péptica y creo que me dejo alguno. Bueno, ¿cuál es la siguiente cosa importante cuando vamos a prescribir una dosis de terapia sustitutiva de nicotina? Tenemos que calcular la dosis que ingiere el paciente de nicotina en tabaco. Esto, por ejemplo, en nuestro caso clínico, este paciente que fumaba 25 cigarrillos al día de una marca muy conocida, vamos a la cajetilla y vemos que cada cigarrillo aporta 1,1 miligramo de nicotina. Lo multiplicamos por 25 cigarrillos y tenemos la dosis que ingiere de nicotina, 27,5 si no me equivoco. Pues vamos, habrá que calcularle una dosis suplementaria, en principio como mínimo un 80%, pero que probablemente aumentemos a un 100% de esa dosis, o sea, los 27 miligramos. Habrá que elegir la forma farmacéutica, hablar con el paciente, explicarle todas las formas farmacéuticas que hay, explicarle que podemos hacer combinaciones de formas, podemos utilizar para consumos pequeños, pues de cigarrillos podemos utilizar comprimidos, chicles, hasta el mismo spray bucal,
para consumos, pues a lo mejor de 30 cigarrillos, 25, pues son muy interesantes las combinaciones de formas. Pues, por ejemplo, utilizar un parche transdérmico y utilizar unos comprimidos, o utilizar un parche y un chicle, o un parche y el mismo spray bucal. También hablaremos de la duración del tratamiento, pues por término general, 2 a 3 meses. Habrá que ver las preferencias del paciente y también será un momento de hacer un presupuesto estimado. El presupuesto contando el precio de venta público de las formas que vamos a utilizar y, por supuesto, las consultas se cobran. ¿Vale? Habrá que individualizar la dosis del TSN. Hay algunos pacientes que responden mejor que otros. Entonces tendremos que estar durante el tratamiento, en principio, pues pondremos una dosis, pero tendremos que estar pendientes de si aparece síndrome de abstinencia. Luego, en cuanto a la eliminación de cigarrillos, habrá que explicarle al paciente que hay 2 métodos: la reducción gradual del número de consumo de cigarrillos diario o la cesación brusca, que es dejar el tabaco de un día para otro. La mayoría de los pacientes pues deciden la reducción gradual del consumo de cigarrillos. Después, dentro del plan gradual de reducción de cigarrillos, pues hay 2 métodos, aunque solo voy a explicar uno, que es el de poner una dosis alta de TSN e ir disminuyendo el consumo de cigarrillos a la medida que el paciente pueda. Bueno, lo veremos después de esto. En resumen, tenemos que consensuar con el paciente el tratamiento farmacológico. La tercera consulta. Al cabo de los 5 días, vuelve el paciente a la consulta. Empezamos por las revisiones, dudas o dificultades que pueda tener. Si continúa desautomatizando, nos dice que sí. Y tendremos que evaluar aquella hoja que hizo del registro de cigarrillos al día. Ya veremos que las conclusiones que saquemos de esta hoja nos van a llevar de cabeza al 4.º pilar fundamental para la deshabituación al tabaco, que son los cambios conductuales. En la evaluación de la hoja de registro identificaremos situaciones o lugares en los que fuma y haciendo qué actividad fuma. Podremos establecer conductas desencadenantes y consensuaremos con el paciente conductas alternativas a esas conductas y esas situaciones. Y ya como norma general, en la eliminación gradual de cigarrillos, eliminaremos los que menor nivel de deseo y gratificación hayan causado. También en esta consulta nos echaremos de cabeza en el tratamiento farmacológico, segundo pilar fundamental. Bueno, ¿qué conclusiones vamos a extraer del registro de cigarrillos diario? Este cigarrillo lo hizo al principio, antes de que reducir ningún cigarrillo, y ese día fumó 24 cigarrillos al día. ¿Qué vamos a poder localizar? Situaciones y lugares más comunes en los que fuma. ¿Y qué observamos? Que, por ejemplo, nuestro paciente fuma después de tomar café y que tiene hasta 3 registros al día. Fuma cuando sube al coche después de una visita comercial y tiene 5 registros al día. Fuma cuando habla por el móvil, hasta 5 registros al día. Fuma por la noche paseando al perro, hasta 3 registros al día. Y fuma en casa, en la terraza, hasta 4 registros al día. También podremos hacer unos grupos de cigarrillos en función del nivel de deseo. Tenemos 9 cigarrillos con un nivel de deseo muy bajo, nivel de deseo 1, que serán los que primeros eliminaremos en la reducción gradual. Tenemos 7 cigarrillos con nivel de deseo 2, que eliminaremos los segundos. Y luego tenemos 8 cigarrillos con un nivel de deseo alto, y que serán los últimos que eliminaremos. En resumen, explicaremos las diferentes formas farmacéuticas y presentaciones farmacéuticas.
hasta incluso explicaremos cómo actúan, cómo actúa la nicotina de una terapia sustitutiva con nicotina en el receptor de nicotina, qué pasa con la nicotina que se está fumando y que llega por vía inhalatoria a través de los pulmones al mismo receptor de nicotina. Explicaremos las instrucciones de uso y la posología. Y si queremos hablar de si el paciente pide presupuesto o lo queremos hacer nosotros. Después elegiremos el tratamiento farmacológico, que en este caso pues hemos elegido parches transdérmicos y según la respuesta pues añadir algún comprimido de nicotina. Y luego planificaremos el tratamiento completo, que es el farmacológico más la reducción gradual de cigarrillos diarios, que dejaremos abierto según cómo pueda ir realizándolo el paciente. El tratamiento farmacológico será 28 días con parches de 21 miligramos, 28 días con parches de 14 miligramos y 14 días con parches de 7 miligramos, y en la recámara dejaremos los comprimidos de nicotina. En la cuarta consulta, 5 días después de iniciar el tratamiento completo, vuelve el paciente a la farmacia y de nuevo preguntamos dudas y dificultades, renombramos los beneficios obtenidos, vemos si se presenta algún efecto indeseable en el tratamiento, le preguntamos si continúa desautomatizando y nos dice que sí, que ha reducido el consumo 11 cigarrillos y que ayer fumó únicamente 13 cigarrillos. Continuamos con la eliminación gradual de cigarrillos y prestamos atención a la evaluación del registro de cigarrillos y las conductas alternativas que tendremos que proponer. Y por último, introduciremos los cambios de hábitos saludables. O sea, en esta misma consulta hemos acordado unas conductas alternativas que ensayaremos a las conductas asociadas que tiene el paciente a fumar. Cuando fuma asociado a café, vamos a sustituir el café por una infusión más un caramelo sin azúcar. Cuando fuma asociado a hablar por teléfono, supliremos la manualidad y al hablar por teléfono jugará con un bolígrafo para suplir la manualidad. Cuando fuma en el coche, limpiaremos el coche de cenicieros y olores que recuerden el tabaco y pondremos un ambientador con un olor impresionante. Cuando sale a pasear al perro, dejaremos el tabaco en casa y cogeremos un chicle. Y cuando fuma en la terraza, de momento no saldrá a la terraza y que lea en el salón o que vea una película, por ejemplo, o que escuche música. También hablaremos sobre cambios a hábitos saludables. El aumento de la actividad física, que suele ir muy bien por varios motivos. Primero, porque relaja a la persona. Segundo, porque disminuye la ansiedad. Y tercero, porque nos ayuda a combatir esa posible ganancia de peso que se puede producir en la deshabituación al tabaco. Claro, el aumento de la actividad, pues acorde a esa fatiga que tiene él. Con respecto a la alimentación, a veces la alimentación de los fumadores es terrible, ¿no? Lo siguiente. Intentaremos que el paciente se introduzca en el modelo de las 5 comidas. Comer 5 veces al día evita picoteos y una hidratación suficiente. Beber agua frecuentemente, aunque no con cantidades grandes. Esto también es muy bueno para, digamos, favorecer la supresión de la oralidad del tabaco. También le indicaremos la utilización de sustitutos y disuasorios, como por ejemplo caramelos, chicles, juanolas de la tierra y sabores intensos
sin azúcar. Aquí os he puesto que le damos el café al perro, pero expliquemos esto. Cuando decimos que hay que sustituir el café por una infusión, no es que el paciente no vaya a tomar café en su vida, sino que ahora durante un tiempo determinado vamos a quitar el café, vamos a sustituir el café, porque si toma un café seguramente va a tener, su mente le va a retrotraer recuerdos del tabaco y va posiblemente a pasar un mal rato y sobre todo, aunque no lo pase, pues para evitarlo. Entonces, con el tiempo y cuando el paciente esté en estado de mantenimiento y se haya empoderado y ya sea dominador de su proceso, probablemente y de acuerdo volvamos a reintroducir el café y normalmente no pasa nada. La quinta consulta, a los 10 días de tratamiento, y el paciente fumó 7 cigarrillos, nos comenta que le cuesta más reducir. Hacemos las revisiones sobre las conductas alternativas, sobre los cambios de hábito consensuados, el buen medicamento que es el AAF, el aumento de la actividad física, acordaros, buenísimo, los beneficios alcanzados, la motivación, y con respecto a las dificultades que tiene en eliminar más cigarrillos, pues hablaremos con él y haremos una revisión de tratamiento y añadiremos unos 3 comprimidos de 2 miligramos de nicotina al día. Uno después del desayuno, uno después de la comida y uno después de media tarde. En tabaco las cosas se pueden hacer de diferentes maneras y esto simplemente es una de hacerlas. También habrá que hablar ya de la elección del día D. Todo lo que estamos haciendo, todos los cambios que estamos haciendo, todo va dirigido a que el paciente, un día que él se sienta ya fuerte, realice el día D. El día D es el primer día que está sin fumar. Ese día es un día que el paciente pues tiene miedo a estar un día sin fumar, les produce respeto y en fin, es un día un poquitín complicado, pero que la mayoría de los pacientes cuando lo hace, pues están muy contentos y lo pasan mucho mejor de lo que pensaban. El paciente es el que pone su fecha, él se ha de sentir empoderado y seguro, y si en ese día pues tiene ganas de fumar, pues le daremos unas instrucciones sobre qué hacer si aparecen ganas de fumar ese día. Lo primero, cambiar de lugar y de ocupación de lo que esté haciendo, hay que distraerse, hay que hacer cosas diferentes a las habituales, ese día hay que arreglar pues, el cuarto que siempre está pendiente de arreglar, hay que utilizar sustitutos y disuasorios en boca, como los que hemos comentado, hay que realizar relajación por respiración abdominal, un ejercicio que procede del yoga, hay que respirar profundamente, que es más o menos la relajación por respiración abdominal, hay que indicarle que duerma más, hay que indicarle que evite alcohol y por supuesto el café como desencadenante, y ese día, y a partir de ese día, pues hay que cuidarse con detalles inacostumbrados, hay que mimarse. Estamos consiguiendo una cosa importante ese día y hay que hacer lo que nos merezcamos. En la sexta consulta, el paciente nos comenta que ayer no fumó ningún cigarrillo, o sea que ha hecho el día D. Nos comenta que lleva 2 días sin fumar y han pasado 17 días de tratamiento de los parches de 21 miligramos más los comprimidos, los 6 miligramos de comprimidos de nicotina que toma. Realizamos unas revisiones, apuntamos en el historial el día D, felicitamos por supuesto al paciente y le damos la enhorabuena y notamos que el paciente está contento y que pasó el día, pues lo que he comentado antes, mucho mejor de lo esperado. Y me destaca la ayuda de su familia al completo. En cuanto a la revisión del tratamiento, vemos que no hay ningún efecto adverso,
y sobre todo que no han habido síntomas de síndrome de abstinencia. Es el primer día sin ningún cigarrillo. Repasaremos esas conductas que hemos dicho que le habíamos indicado ante la posible aparición de algún síntoma de síndrome de abstinencia. La séptima consulta, el paciente se mantiene abstinente, lleva 28 días de tratamiento, se produce el cambio a parches de 14 miligramos y continúa con los 6 miligramos en comprimidos. Felicitamos al paciente, por supuesto, el paciente está contento y motivado. El entorno familiar, el laboral y el de amigos le han ayudado en mucho. Estos tres entornos son entornos en que el paciente pues, suele encontrar, hasta incluso antes de hacer el día D, pues mucha ayuda. Y a partir del día D pues hay que buscarla. O sea, estos tres tipos de entorno pues tienen que tener mucho cuidado con él y evitar pues conductas anteriores. Revisamos el tratamiento, no hay ningún efecto adverso, no ha tenido ningún síntoma de síndrome de abstinencia, se mantiene el tratamiento y no tiene ninguna dificultad. Repasamos los beneficios obtenidos y pesamos al paciente. Resulta que sobre el peso inicial que anotamos el primer día ha aumentado pues solo 0,7 kilos. Decidimos hacer pues algún control mensual y hasta que esto se mantenga así. La octava consulta, 20 días después, el paciente se mantiene abstinente. Se mantiene con el tratamiento de 14 miligramos más 6 miligramos en comprimidos. Le felicitamos, el paciente sigue contentísimo y motivado. Revisamos el tratamiento, no hay ninguna alteración y a partir de ahí no voy a continuar más con números de consultas, ya hemos visto 8 consultas. En consultas posteriores se eliminó el tratamiento con parches de 21 miligramos, se continuó con parches de 14 miligramos, 14 días, por último 28 días, por último se inició el tratamiento con parches de 7 miligramos 14 días y el paciente fue eliminando gradualmente los comprimidos según falta de necesidad. Volvemos un poco a la teoría. ¿Os acordabais de los 5 pilares? Motivación, tratamiento. El cuarto pilar es el acompañamiento y seguimiento. Acompañamiento profesional y seguimiento farmacoterapéutico. El objetivo, ofrecer un acompañamiento profesional y seguimiento farmacoterapéutico en todas las fases de la deshabituación al tabaco. La fase motivacional inicial, que son los primeros meses, la fase de tratamiento, desde el inicio del tratamiento hasta el final del tratamiento, suelen ser 2 o 3 meses. La fase de mantenimiento y prevención de recaídas, desde el final del tratamiento hasta el año de abstinencia, cuando la OMS define ya a un paciente como exfumador, lo cual coincide con la duración. O sea, la duración tiene que ser de 1 año para ser exfumador. De nuevo insistir en que hay que individualizar el número de intervenciones y consultas en función de la facilidad o dificultad en avanzar y alcanzar los objetivos y la metodología utilizada, un mantenimiento motivacional, un seguimiento farmacológico y terapéutico y un plan de control de la ganancia de peso desde la primera consulta con el peso inicial y el índice de masa corporal y proceder a revisión de medidas dietéticas en el caso de que el aumento sea superior a un 5% o una cantidad que el paciente pues o nosotros veamos pues que es de 3,5 kilos en un peso de unos 70 kilos, por ejemplo. O sea, esto es una cosa que podemos poner en función de las expectativas del paciente. A continuación, y ya finalizando, vamos a ver la prevención de recaídas, el quinto pilar. La prevención de recaídas va a ser un pilar que nos va a asegurar la abstinencia a largo plazo. Unos conceptos generales, la OMS en su definición de tabaquismo como enfermedad crónica con una adicción física y con una adicción psicológica, también le pone el adjetivo de con frecuentes recaídas. Tal es el caso que en esta figura de la famosa rueda del cambio de Prochaska y Di Clemente,
tenemos a la recaída dentro de lo que es la evolución natural de las fases de una conducta adictiva. Son la precontemplación, contemplación a partir de cuando el paciente se está pensando ya que debe dejar de fumar, la preparación para la acción, cuando ya el paciente pues va a poner una fecha, la acción cuando ya se pone a dejar de fumar, el mantenimiento cuando consigue la estabilización y la remisión estable o, en todo caso, a veces lo que pasa es una recaída. Comentaros que, lamentablemente, algunos estudios sitúan que hasta un tercio de los pacientes recaen antes de los 8 meses de abstinencia, lo cual supone pues, un gran reto asistencial para el Sistema Nacional de Salud y las farmacias que estamos ahí. Prevención de recaídas. ¿Por qué recae un paciente que está estable, que lleva tiempo ya manteniéndose? Bueno, pues recaen pues, a la aparición de conflictos emocionales negativos, el estrés relacionado con la actividad laboral, esto mata a la gente, la consecución de objetivos a nivel laboral, pues los horarios, esto crea pues muchos problemas. La ansiedad, los estados depresivos, las frustraciones, los conflictos interpersonales, familiares, separaciones, despidos, la soledad que he comentado antes, los fallecimientos de amigos, de familiares, otras adicciones, por ejemplo, la presencia de alcohol y tabaco, la presencia de adicción a cannabis, tabaco, que podríamos hablar una hora simplemente de esto, la presencia de enfermedades que cursen con dolor, con incapacidad, o pues la presión del entorno social. En fin, España, very good, celebraciones y fiestas, y bueno, esto es el entierro de muchos fumadores. ¿Cómo prevenir las recaídas? Ante todo hay que meter en la cabeza del paciente que hay que tener una actitud vigilante constante. ¿Vigilante constante frente a qué? Pues frente a situaciones que puedan desencadenar fumar. Para esto se desarrollan unas técnicas de autocontrol del propio paciente en las cuales ha de reconocer los lugares y actividades o conductas desencadenantes que en él pueden estar relacionadas con el hábito de fumar y realizar un listado, escribirlas. Anticiparse a ellas, detectándolas a tiempo en función espacio-temporal, verlas venir, afrontarlas con una estrategia personal, consensuada y hasta incluso escrita, cómo hacer frente a esa situación, evitarlas, hasta incluso una técnica de evitación en una determinada situación, superar la situación y aprender en positivo de lo ocurrido. Estas son las maneras de prevenir las recaídas. Aún así, todo, nuestro paciente va y aparece un día en la farmacia y nos dice, es que llevo un tiempo fumando, ha vuelto a fumar. Madre mía, ¿qué pasa? Lo primero, no culpabilizar. Lo segundo, explicarle que la adicción a la nicotina es así. Yo tengo un símil para la prevención de recaídas y cuando han recaído, que es el símil de la autopista. Imaginaros una autopista donde pasan los coches a 120 kilómetros por hora y que de la noche a la mañana el Ministerio de Transportes Públicos pues decide cerrarla. La autopista pues no pasa ningún coche, al cabo de los meses aparece una grieta, aparece una hierbecita, aparece un bache, un acúmulo de agua, sale más hierba, los laterales de la autopista salen hierbas, invaden la autopista y la autopista se cubre completamente por vegetación. Con los circuitos neuronales y los circuitos de recompensa que hay en la cabeza, en el cerebro, para la nicotina, puede pasar lo siguiente. O sea, una persona deja de fumar, pero esos circuitos están ahí impresos. Los circuitos se dejan de utilizar, se olvidan,
pero continúan impresos. Entonces, en una determinada situación, pues un paciente, pues por un falso mito de que una calada no pasa nada, en una fiesta, pues pega una calada o hasta incluso se fuma un cigarrillo. ¿Qué puede pasar? Pues que no pasa nada, que sea un desliz, puede ser un desliz, o que sea el inicio de una recaída. ¿Y qué pasa? Que de la noche a la mañana todo el Ministerio de Obras Públicas se pone a arreglar esa carretera y esos circuitos de recompensa neuronales a través de los que circulan todos los estímulos de la nicotina, en 24 horas se ponen para que circule por ahí paquetes y paquetes de tabaco. Bueno, la adicción a la nicotina es así. No hay que dramatizar, hay que tranquilizar al paciente. Hay que valorar una posible instauración del efecto de violación de la abstinencia en el paciente, los sentimientos de culpabilidad, de vergüenza, de haberse fallado, de pérdida de confianza en él. Y lo que hay que indicarle es que cuando vuelva a estar preparado, retome el compromiso para un nuevo intento, que tome buena nota de lo que ha pasado, que aprenda de lo ocurrido y que analice lo que ha pasado. ¿Por qué ha pasado? ¿Cómo pasó? ¿Qué es lo que ha fallado? Porque él debería tener alguna cuestión ahí hecha. ¿Y qué debería haber hecho? Bueno, manos a esto. Darle un puñetazo a la adicción a la nicotina y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues muchísimas gracias, Paco. Yo creo que ha sido muy didáctica, de verdad, muy didáctica. Yo creo que tenemos que impulsar, empezar a hacer estas cosas en la oficina de farmacia. De hecho, la primera pregunta que quería hacerte yo era que ¿por qué trabajar en deshabituación al tabaco en la oficina de farmacia? Pues, Juan Enrique, te voy a poner una diapositiva que tenía por aquí, porque yo pienso que hay tres niveles de por qué es interesante trabajar en deshabituación al tabaco en la oficina de farmacia. El nivel sanitario, el nivel económico y el nivel profesional. En cuanto al nivel sanitario, el tabaquismo, ya hemos visto, es una enfermedad horrible. Tiene una alta mortalidad, una alta morbilidad, causa enfermedades mortales, altamente invalidantes, tiene una alta prevalencia. Aún hoy en día, pues aproximadamente un 23% de la población total de España son fumadores, lo cual supone que una de cada 4 o 5 personas que entran en nuestra oficina de farmacia puede ser un fumador, y que la farmacia trabaje en deshabituación al tabaco, pues la convierte en un referente social de primera línea. Aprovecho el momento para comentaros una cuestión que creo que es mortal. La primera causa de muerte evitable en España es el tabaquismo, la primera o de las primeras, no recuerdo ahora cuál. Los datos se repiten insistentemente año tras año, año tras año. Son datos oficiales del Ministerio de Sanidad. El año 2022 fueron 53.000 personas muertas por causas directas relacionadas con el tabaquismo. Frente a esto, por ejemplo, los muertos en accidentes de tráfico, pues por supuesto muy lamentables todos, ascienden a 1.145 personas. Si destináramos una cantidad parecida de los medios técnicos que se dedican para evitar esos 1.145 muertes de accidentes por tráfico, y algunas de ellas no son evitables, los innumerables recursos de policía, controles de todo tipo, rádares, helicópteros, sanciones, acciones legislativas, judiciales, prisión. Si destináramos algo parecido para evitar esta cantidad de muertes que tenemos, vamos, es que es inconcebible, hablando por número de muertos. Y que el tabaco únicamente se pueda adquirir ahí cerca, sea muy barato y sea legal. Esto es, bueno, para estudiarlo. Vale, Aparte de muchas esto, gracias. tenemos un porqué profesional y un porqué
colectivo, pues trabajar en una oficina de farmacia en deshabituación al tabaco produce un plus de prestigio en cuanto a los pacientes que se pasan el boca a boca, los pacientes que te conocen, y en cuanto a los médicos, tanto de la sanidad pública como de la sanidad privada, que reciben informes del farmacéutico pues diciéndoles cómo va la cosa. Esto implica pues, que hay que salir de la farmacia y dar a conocer nuestro servicio personalmente a los médicos. A nivel colectivo, pues para ser un referente y que los gestores sanitarios puedan ver a la farmacia como un centro que pueda ayudar en la deshabituación al tabaco, pues hay que aumentar el número de oficinas de farmacia que se dedican a esto. Por ejemplo, en mi ambiente provincial o autonómico, pues yo no sé si seremos un 5% de las farmacias las que de manera, digamos, un poco profesional nos dedicamos a esto. ¿Por qué conviene económicamente pues, trabajar en farmacia en deshabituación al tabaco? Pues tenemos las ventas de productos relacionados con el tabaco, el cobro de consultas. Yo pienso que las consultas se han de cobrar. No puedo dar una cantidad porque no es conveniente dar una cantidad, pero esas consultas estáis haciendo. Este modelo de abordaje integral es un modelo muy bueno. Los pacientes, cuando explicas esto, se quedan fascinados, se quedan tranquilos, ven que pueden recibir una asistencia única. Dentro de la parte económica, pues también está la parte de diferenciación de la farmacia respecto al entorno tan competitivo que tenemos las oficinas de farmacia. Y en fin, en fin, todo esto. Juan Enrique, esto no sé si resuelve tu pregunta, pero eran las diapositivas que me quedaban. Sí. No sé si hay más preguntas, que no las estoy viendo. No sé, Alberto, ¿puedes hacer algo al respecto? ¿Han hecho más preguntas? De todas maneras, tenía yo una propia porque, bueno, hemos estado hablando varias veces del tema, tú y yo, hemos charlado a menudo. Entonces, el otro día cuando hablábamos del Todacitam, de esto de que el médico manda el tratamiento de Todacitam, claro, tú me comentaste que lo veías muy cojo solamente el tema de que se mande un medicamento. Claro, ahora cuando he visto tu presentación, todo lo que hay que hacer, las charlas, la motivación, etcétera, claro, le faltan varias patas a la silla, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, el Todacitán es el medicamento a partir del cual los inteligentes americanos sacaron la vareniclina, que solo se administraba 2 veces al día. El Todacitán, bueno, pues es un medicamento, bueno, ante todo es un tratamiento corto, 25 días. Esa función que tiene el tratamiento de tratar la dependencia física la hace pues de manera, pues no sé qué decir, no sé, me callo la opinión. Es un tratamiento corto, aparte tienes que imaginar que si uno sigue el tratamiento empezando por 6 pastillas los primeros 3 días, la última semana, los últimos 7 días, solo toma una pastilla al día. Con lo cual, viendo la semivida plasmática de la citisina, esa última semana el paciente no está haciéndole nada a la citisina. Entonces, bueno, ¿qué os puedo comentar? Os puedo comentar lo que es ya muy conocido en el ambiente de personas que nos dedicamos a la desadicción al tabaco, que se están haciendo estudios para dar una segunda caja a una dosis de, por ejemplo, 4 comprimidos al día. Se están haciendo estudios ya. Ahora yo sé que hay médicos que ya fuera de ficha técnica, han ordenado una segunda caja de Todacitán a esa posología más o menos. Y bueno, pues eso. Hay que prolongar el tratamiento. Y luego, pues hablando de la semivida plasmática, pues que los primeros días se den 6 pastillas al día. Pues esto yo no sé si es un recuerdo del telón de acero, de cuando, porque pues la citisina se utiliza hace más de 50 años en todo lo que era la Europa del Este,
y no sé si es, no sé, y eso de el quinto día hacer un intento de dejar de fumar, hacer el día D, pero también te tengo que decir una cosa, que los tratamientos que estoy llevando a la gente pues le va bien, le va bien. En fin, os cuento lo que sé. ¿Eh? Vale, muchísimas gracias. Yo creo que has contestado esta pregunta. Pues mira, tenemos la suerte, ya te lo dije el otro día, pero también se lo digo a nuestra audiencia, que vamos a poder hacer un taller de deshabitación tabáquica en el Congreso Nacional del año que viene, que va a ser en Valencia, en febrero. Vamos a tener la suerte de volver a contar con Paco si él quiere y, bueno, de aquí en febrero pues, lo iremos viendo. Y agradecer en primer lugar al ponente, que ha tenido una disponibilidad completa desde el principio. Hemos hablado mucho del tema, vino a buscarme. Yo creo que era un tema espectacular, de hecho yo lo he propuesto para el Congreso Nacional y va a salir. También agradecer pues, a todos los que se han activado o han entrado en el chat a las 3:30 de la tarde, que también es una hora complicada. Espero que os haya gustado y que sigamos haciendo chats que os interesen y webinars y pues también al Consejo General. Y pues entonces, poco más. Como no veo las preguntas, no sé si es que no ha habido o que ha habido algún problema, porque estamos teniendo algunos problemillas técnicos. Todas las que se queden grabadas luego las contestaremos, o sea que no hay problema en ese aspecto. Pues ya está. Muchísimas gracias, Paco, encantado y poco más. Pues muchas gracias a ti, Juan Enrique, y a todos los asistentes que son unos valientes por conectarse hasta ahora y este día. Es que esto, bueno, hay que ser farmacéutico de veras. Muchas gracias a todos. Pues gracias y adiós a todos.